A todos, vale. Permíteme para empezar con, vale, español es no mi primer idioma, entonces seguramente cometeré errores, pero no pasa nada, ¿vale? Me parece que más o menos podemos entender cada uno, vale. La idea es, voy a presentar la historia de incertidumbre más o menos lineal, pero actualmente es un poco no lineal, ¿vale? Pero la idea es para desarrollar un poco o explicar un poco cómo se empiezan, ¿vale? Y ahora la evolución de la principio de incertidumbre después de 100 años más o menos, ¿vale? Entonces el primer artículo estuvo más o menos 100 años antes, ¿vale? En 1927 de Heisenberg. Aquí es el artículo original que puedes encontrar una traducción de artículo de sede de NASA. Y en este artículo Heisenberg escribió por la primera vez la idea de incertidumbre, pero no el artículo no tiene ninguna demostración de este teorema o nada. Es solamente una explicación que más o menos heurística en que por qué esta incertidumbre es válida en física cuántica, ¿vale? La primera forma de la incertidumbre que conocemos se desarrolló de Kennert, más o menos en el mismo año con Heisenberg. Esta es por posición y momento. Y la incertidumbre que conocemos y instruimos en cada asignatura de física cuántica es la Schrödinger-Robertson fórmula, y es aquí. Es más sencilla, entonces yo te muestro exactamente cómo puedes obtener ella. Tenemos dos operadores hermíticos, A y B. Definimos el valor promedio y la varianza de cada observable, ¿vale? Y hacemos una redacción, localizamos efectivamente el promedio de cada operador a 0, y ahora las varianzas son las mismas, y ahora es simplemente la aplicación de desigualdad triangular y valores absolutos de números complejos, ¿vale? Entonces, por la primera a segunda línea aquí es la desigualdad triangular, aquí es solamente una reexpresión de esto, y aquí tenemos dos valores, esto es real, esto es totalmente imaginario, aquí es el valor absoluto, y después quitamos esto y tenemos la incertidumbre, ¿vale? Es más fácil, actualmente este artículo es solamente una página y está, ¿vale? Ahora, la desigualdad se mantiene en dos casos. La primera es queremos satisfacer la desigualdad triangular, es decir, el observable B es paralelo o lo mismo de observable A, es decir, se conmutan. Y la segunda es este anticonmutador de A y B es 0. ¿Vale? Entonces, como tienes estas dos condiciones, la desigualdad es anecualidad. ¿Vale? Vale. Esta es la forma matemática, que es el contenido de incertidumbre. Efectivamente, hay muchas diferentes variaciones, pero en realidad es la frase correcta es las desviaciones típicas son medidas de dispersión de una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad emana del mismo objeto. Tenemos un sistema cuántico en un estado específico y obtenemos dichas distribuciones de probabilidad preparando muchas copias, hacemos las medidades, ¿vale? Obtenemos una probabilidad y después de esto queremos calcular qué es la varianza de las dos probabilidades, y esto es el contenido de la incertidumbre, ¿vale? Entonces necesitas dos cosas. Experimentos en que tú repitas exactamente iguales cada vez y cada medida es independiente de cada otra, ¿vale? Vale. Aquí tenemos, la incertidumbre tiene dos problemas más importantes en esta parte de tiempo, ¿vale? El primer problema es
setipendiente explícitamente a un estado psi. Y el segundo es, puedes escribir esto solo como tú tienes operadores hermíticos. Entonces, por ejemplo, no tenemos un operador hermítico por el tiempo o por la fase. Entonces, por estas cantidades físicas, ¿cómo podemos obtener una expresión similar de la incertidumbre? Vale, históricamente, la segunda pregunta estaba la primera que resolvemos. Entonces, voy a explicar un poco la respuesta de esta segunda pregunta y después explico un poco cómo podemos obtener una forma de incertidumbre independiente del estado del sistema cuántico, ¿vale? Vale, el primer resultado sobre operadores que no tienen un operador hermítico correspondiente estaban en 1947, me parece. Aquí es un error. Esto es por Ehrenfest. Es un artículo de Mandelstam y Tam, ¿vale? En que se desarrolló la incertidumbre sobre el tiempo y la energía, ¿vale? Y la demostración es también más sencilla. Empiezas con el teorema de Ehrenfest sobre la evolución de valores promedios de operadores, ¿vale? Aquí tienes la incertidumbre, sustituyes esta parte por esta parte y ahora te defines un tiempo característico, es decir, tau alfa es esto, y ahora tienes esta manera de incertidumbre, ¿vale? Una cosa, este tiempo característico no es el tiempo absoluto, ¿vale? Es tiempo característico del sistema, ¿vale? Hay una diferencia importante. ¿Vale? Entonces, aquí, esta manera se explica una cosa que más o menos todos los padres de física cuántica conocían, en que tienes, por ejemplo, la vida útil de un sistema en un estado excitado. Entonces tenés un electrón, se excita y después de un tiempo tau se desintegra espontáneamente y emite un fotón. ¿Vale? Porque tau es finito, la energía de este fotón no es muy concentrada, tiene una probabilidad con un perfil lorentziano, ¿vale? Esta es más o menos la energía de verdad, y aquí tienes el ancho de esta probabilidad. Y este ancho puedes determinar con experimentos que se satisfaga esta incertidumbre, que es la misma de inecualidad de Mandelstam y Tam. Vale, esta es la primera vez, esto es 1947, me parece. Y ahora podemos usar este resultado para hacer otro concepto de tiempo, y en mecánica cuántica y particularmente en información cuántica se llama el límite de velocidad cuántico. Entonces suponemos que tenemos un sistema, un qubit, ¿vale? Y si preparamos en este estado, y sujeto este qubit en una evolución unitaria, ¿vale? Bajo este hamiltoniano. Esto es típico, por ejemplo, en experimento de Ramsey Spectroscopy. Esto es el mismo setup. Entonces, como hacemos esta evolución, el sistema se evoluciona a este estado aquí. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el tiempo mínimo para llegar a un estado ortogonal del estado que empezamos? Es decir, calculamos el solapamiento del estado inicial con el estado final después de un tiempo. Este solapamiento tiene esta expresión, ¿vale? Y esta expresión es 0, tal que este t perpendicular tiene este valor, ¿vale? Esto, ahora normalmente en la literatura puedes buscar, es el quantum speed limit. Esto se te llama, ¿vale? Vale. Ahora es el parte no lineal porque en el año 1998 dos otros investigadores desarrollan otra versión de este speed limit y usando un diferente argumento, ¿vale? Es Margolis y Levitin,
Consideran otra vez un sistema cuántico en un estado de superposición de diferentes energías. ¿Vale? Tienes un hamiltoniano como anteriormente. Y el solvamiento ahora puedes escribir en esta manera. Y aquí uso una desigualdad por el cosinus. Como tienes un cosinus x y x es mejor de 0, este cosinus de x es mejor de x más el sinus de x. ¿Vale? Entonces, esta es esta desigualdad aquí. Y ahora tienes esta desigualdad. Y ahora puedes definir el tiempo o speed limit, el mínimo tiempo, en esta manera. Observe la diferencia. Aquí tenemos el valor promedio de energía y anteriormente en Mandelstam tengamos el valor de varianza de energía. ¿Vale? Ahora es un comparazo sobre los dos diferentes derivadas. La desigualdad de Mandelstam es universal. ¿Vale? Puedes aplicar en cualquier caso. Pero, en contrario a Markowitz y Levitin, requiere una definición de energía mínima. Y esta definición es bien definida. Es decir, tienes un valor mínimo y este valor es bien definido. ¿Vale? Esta desigualdad puedes mantener ajustado de la varianza de la energía es más o menos en el mismo orden del valor promedio. Y en caso de Markowitz-Levitin, ajustarse a cuánto el espectro de energía contiene un valor de energía que es 2 veces el valor promedio. ¿Vale? Ahora, hay experimentos en que el valor de Mandelstam es mejor del valor de Markowitz-Levitin y hay experimentos en que el contrario es verdad. Entonces, ahora, normalmente, definimos el quantum speed limit en esta manera. Es el máximo de estos dos límites. ¿Vale? ¿Qué es importante sobre esto? Esto tiene mucho sentido como referimos a cuánta energía o cuántos recursos de energía necesitamos para hacer una computación cuántico, por ejemplo. Quiero evolver a un estado que empiezo aquí y termino aquí. ¿Cuánta energía necesito para hacer esto? Usamos efectivamente esto. La otra parte es más útil como hablamos sobre la determinación de valores por diferentes parámetros. Y esto es que quiero discutir con la siguiente parte de la charla. ¿Vale? Elijo un ejemplo muy famoso. Hay un montón de ejemplos en que usamos esta manera, pero esto es, me parece, el más sencillo y más famoso. Aquí tenemos un interferómetro de Mach-Zehnder, ¿vale? Imagínate, ahora yo defino estas direcciones, yo defino como 0 y estas direcciones yo defino como 1, ¿vale? Imagínate que allí tengo, no sé, un peso de vidrio o una otra cosa en que efectivamente cualquier efecto cambia el ancho de este camino en relación de este camino. ¿Vale? Estos dos elementos aquí son como si son divisores de haz. En la teoría cuántica representamos con este operador unitario. Mucha gente puede reconocer esto es un Hadamard. ¿Vale? Entonces, como si ponemos un fotón en camino A, su estado antes de detectores, aquí es esto. ¿Vale? Ahora, la probabilidad que el detector de abajo o arriba haga un clic es esto. ¿Sí? Entonces, puedo repetir este experimento m veces y recordé cuántas veces el detector sube, hace un clic, cuántas veces el detector abajo hace un clic. ¿Vale? Puedo construir un valor promedio de número de clics, por ejemplo, por cada detector. Suponemos es el detector abajo. Este es igual de este cosinus cuadrado. Y puedo invertir esta expresión para obtener una estimación de esta fase zeta.
Y esta estimación es esta. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la precisión en mi estimación? Y la precisión es esta. ¿Por qué? Cada experimento es lo mismo, independiente. Aquí tenemos efectivamente una probabilidad de Bernoulli. La varianza de esta probabilidad es, como yo repito m veces, es 1 entre la raíz de n. Este límite aquí, en información cuántica, se llama el Standard Quantum Limit. ¿Vale? Esta es la precisión que puedo obtener como uso este experimento para obtener una precisión de cita. Pero ahora, ¿cómo puedo describir este experimento de una manera un poco diferente? Efectivamente, yo tengo una puerta, esta puerta depende de un parámetro cita y quiero conocer este parámetro, ¿vale? Y el experimento yo describo, acabo de describir es efectivamente esto. Tengo m usos o n usos de esta puerta y cada vez yo pongo aquí el mismo estado, el estado plus, 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 ¿vale? Paso entre la puerta y después mido, ¿vale? Y yo repito este experimento nu veces. Entonces mi límite es 1 entre la raíz nu n, ¿vale? Pero ahora vamos a compartir con los mismos recursos, puedo preparar aquí un estado muy entrelazado. Por ejemplo, este estado. Ahora, ¿cómo calculo qué es la evolución de este estado después de las n puertas? Obtuve este resultado aquí. ¿Y cómo hace las medidades? Aquí mido en el base plus minus, ¿vale? Obtuvo, y el valor que me interesa es cuántas veces yo encuentro un pared de plazas. ¿Vale? Entonces, este m es efectivamente el número de pluses y me interesa la probabilidad que este número es pared o impared. ¿Vale? Y esa probabilidad es esta. Y ahora, como hago el mismo inverso y calculo la precisión de mi estimación, obtuvo este resultado. Importante, aquí no hay raíz. ¿Vale? Este resultado, este límite se llama el Heisenberg Limit. ¿Vale? Entonces, obtuves una estimación de valor más preciso. ¿Por qué? Porque usas estados entrelazados. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el uso de esta tecnología? El uso más famoso es en la detección de ondas gravitacionales. Esta es una foto de LIGO y en 2016 la gente en LIGO reporta que la primera vez que podemos detectar una onda de gravitación. ¿Vale? La idea es, efectivamente LIGO es este interferómetro, ¿vale? Construyes este interferómetro, cada camino es 4 kilómetros, es exactamente lo mismo. Como la onda de gravitación pasa entre el interferómetro, se estrecha o compresa el campo de espacio-tiempo, es decir, el camino aquí cambia, pone una fase, y como hago medidades, puedo calcular, puedo estimar esta fase. ¿Qué es la precisión? Este es el señal actual de LIGO, ¿vale? Y pueden detectar un cambio en el camino de esta magnitud. Es decir, 1.000 avos, ¿vale? De diámetro de un protonio. ¿Vale? En 4 kilómetros puedes detectar un cambio de este tamaño. Y por eso es un premio Nobel, ¿vale? En el año siguiente, en 2017, los 3 mejores físicos de este experimento ganó el premio de Nobel. Ahora tenemos un nuevo campo de investigación en que se llama astronomía gravitacional, en que construimos más laboratorios como LIGO. Hay otro se llama Virgo en Estados Unidos, hay un otro en Sudáfrica, hay un nuevo en India. La idea es para poner estos laboratorios en todo el mundo para detectar más agujeros negros y otras cosas en astronomía. ¿Vale?
Vale. Ahora vamos a explicar un poco este experimento. Este resultado es un experimento sobre una teoría en ahora que se llama metrología cuántica. ¿Vale? Y voy a explicar un poco qué es el resultado mejor en esta teoría. ¿Vale? Recuerde que como estábamos calculando el límite de Mandelstam-Tamm, usamos el solapamiento de estado inicial a un estado final. Ahora calculamos, imagínate que tenemos un estado en que se dependiente de un parámetro θ y quiero distinguir este estado con un estado más cercano. ¿Vale? Entonces calculo el solapamiento entre estos dos estados. ¿Vale? Aquí hace una expansión de Taylor y después calculo el valor absoluto cuadrado. Como haces este cálculo, obtienes este resultado aquí. Pero ahora, nota que este es 0. ¿Por qué? Este es el derivado de solapamiento actual. Solapamiento es 1, el derivado con cada parámetro es 0. Y como hace el segundo derivado de esto, obtuvo esta relación aquí. ¿Vale? Entonces, sustituyo en la primera ecuación aquí y obtuvo esta expresión por el solapamiento. Ahora puedo definir esta función, ¿vale? Entonces, 1 menos el solapamiento sobre el límite infinito de θ. Y en nuestro caso, esto es efectivamente 4 veces esta diferencia. ¿Vale? Esta función aquí se llama el Quantum Fisher Information. Y puedes calcular más sencillamente, imagínate que este psi θ es el resultado, como hacemos en el interferómetro, es el resultado de un operador unitario dependiente en θ a un estado inicial. Y este operador unitario es el exponencial de un generador G. El hamiltoniano, no sé qué, ¿vale? La derivada de esto es efectivamente esto. Y ahora, como pongo esta expresión aquí, obtuvo 4 veces la varianza de este generador. Como por ejemplo, en la desigualdad de Mandelstam tenía el varianza de hamiltoniano. Aquí obtuvo el varianza de cualquier generador de esta evolución, ¿vale? Y el resultado es, tengo una expresión aquí de incertidumbre sobre la fase y este generador. ¿Vale? Observe que esta derivación efectivamente puede describir esta derivada sin mencionando ninguna cosa relacionada de física cuántica. Es efectivamente una derivación totalmente informática. ¿Vale? Entonces, puedo describir cada experimento cuántico en una manera muy abstracta. Es decir, los resultados de cada experimento puedo describir como un variable aleatorio, y este variable aleatorio dependiente en una probabilidad de densidad que llama πx dependiente en θ. Y ahora la pregunta es, ¿con qué precisión podemos inferir el valor de θ a partir de m samples de este variable aleatorio? ¿Vale? Esto es un problema muy famoso en la teoría de inferencia estadística. Hay un resultado muy famoso en esta teoría, se llama el teorema de Cramer-Rao, en que se dice, la varianza en su estimación es seguramente mejor o igual de este límite. Aquí es un m, perdóname. Y este aquí es la Fisher Information de esta probabilidad. ¿Vale? Esta es la versión clásica. Tienes esta probabilidad, quieres calcular el Fisher Information, haces esto. El contenido de Fisher Information es cuánto información puedo obtener sobre el valor de z
de esta probabilidad. ¿Vale? ¿Qué es la diferencia en información cuántica? La diferencia es, en información cuántica obtenemos esta probabilidad cuando pongamos un operador, que se representa la medida, y el estado de un sistema cuántico. Pero en información cuántica podemos elegir este operador, cualquier operador quieres, siempre y cuando este operador es positivo por todos los valores x y la suma de estos operadores es la identidad. Entonces, ahora tienes un grado de libertad más y puedes preguntar ahora, vale, ¿qué medida quiero hacer para obtener una probabilidad en que puedo obtener más información sobre θ? Es decir, puedes hacer esta maximización aquí. ¿Vale? Entonces, en mecánica, en información cuántica, puedes cambiar la probabilidad dependiente de qué medida haces. ¿Vale? Y ahora, tenemos un teorema Kremer-Rao cuántico en que se dice la precisión que puedes obtener ahora satisface a esta desigualdad. Aquí es la Quantum Fisher Information. ¿Vale? Y puedes obtener también qué observable correspondiente a esta medida cuando tú efectivamente resuelves esta ecuación. Este Lz es el observable en que su espectro correspondiente a los proyectores que quieres hacer para obtener esta precisión. ¿Vale? Y solo es esto. Vale. Voy a mencionar un poco cuando esta teoría la usamos para construir un montón de máquinas, ¿vale? Espectaculares, por ejemplo, relojes atómicos. Sí. Una pregunta. Sí. Comparando los dos teoremas, el clásico y el cuántico, ¿Sí? usualmente, ¿cuál suele tener mejores? Esto siempre, ¿no? Porque esto es la maximización de esto. Entonces, este valor aquí es menor de esto. Entonces, puedo obtener una precisión más como uso cosas cuánticas, ¿vale? Entonces, aquí son aplicaciones. Por ejemplo, tenemos relojes atómicos ahora, ¿vale? Buscando lo que es el mejor reloj que tenemos hoy, y el mejor reloj es me parece es NIST, en Estados Unidos, y es de yttrium o cesium, y perdí un segundo cada 10 elevado a 23 años. ¿Vale? Más precisión, ¿vale? Aquí tenemos también magnetometría. Podemos construir, por ejemplo, detectamos campos magnéticos muy pequeños. Usamos mucho, por ejemplo, este es un ejemplo en que usamos esta magnetometría para detectar campos magnéticos en ¿cómo se dice? Organismos celulares, otras cosas. Tenemos espectroscopía, gravimetría también, podemos determinar la aceleración de una partícula o un objeto con más precisión también. Y tenemos termometría, más precisa cuántica también. Aquí es un experimento en que se determina la temperatura de, no sé, una partícula in vitro, en un líquido, ¿vale? Una cosa muy pequeña y pueden determinar exactamente la termometría, la temperatura de esta cosa. Vale, usamos esta teoría también aquí en UGR, por ejemplo, los estudiantes de doctorado y Dani desarrollan más reciente un artículo en que se demuestran puedes calentar más rápidamente, en contrario puedes enfriar. Esto es relacionado con estos speed limits, ¿vale? Usamos también en un artículo mío antiguo para demostrar que el colapso de la función de onda no es instantáneo. Puedes poner un límite en tiempo que necesitas para colapsar una función de onda.
y también para explicar por qué no podemos ver las superposiciones macroscópicas. ¿Vale? Vale. Esta es el parte de concepto de la segunda pregunta en mi diapositiva antigua. Ahora voy a explicar cómo podemos quitar esta dependencia al estado inicial. Entonces, consideramos otra vez dos observables cuánticos no degenerados, ¿vale? Cada observable puedes escribir, usamos el teorema de decomposición espectral en esta manera. Y ahora podemos definir dos probabilidades, ¿vale? Una probabilidad, como medimos el sistema en este base, yo aquí llamo PA, y aquí una otra probabilidad, en que como medimos en el base B. Por esa probabilidad podemos calcular qué es la información de Shannon de cada probabilidad, ¿no? Aquí, como de esta manera. Y en 1988, estos dos chicos, Maassen y Affing, definen una versión de incertidumbre totalmente informática. Es decir, se dicen que por dos observables, esta desigualdad se satisface. Y no, observe que aquí, esta parte no tiene ninguna dependencia en el estado. Es solamente el solapamiento, el máximo solapamiento entre los dos medidas. ¿Vale? Perdón, la sí. otra parte sí depende del estado. Sí, esta parte sí. Sí, siempre. Sí. Quieres hacer un parte que es dependiente del estado porque quieres crear estas probabilidades, pero lo importante es, por ejemplo, en la incertidumbre tradicional, puede elegir un estado en que esta parte es 0. Aquí no hay. ¿Vale? Aquí es 0 solo, como estos son los mismos, tienen la misma base. Esta es la idea, ¿vale? Vale, esta es la primera vez. ¿Vale? Aquí, nótese que la diferencia de la relación de incertidumbre tradicional al lado derecho de esta incertidumbre es independiente del estado, ¿vale? Es totalmente teoría de la información, no hay ninguna conexión de experimentos o otra cosa, ¿vale? Y capta el espíritu de la idea original de Heisenberg, ¿vale? Porque en la idea original de Heisenberg estuve como no puedes hacer dos medidas de variables que no se conmutan ni otra cosa. Vale, esta es una versión y estuve en la primera versión, ahora tiene un montón de desigualdades de esta manera. Por ejemplo, aquí puedes preguntarme por qué eliges la información de Shannon y no ni una otra cosa de información. Por ejemplo, puedes elegir la información de Rayleigh y puedes escribir aquí una desigualdad dependiente de qué medida de información eliges, hay una desigualdad, ¿vale? Pero me parece que la forma de desigualdad independiente de estado, que es más cerca de los físicos, es una que se desarrolla en el Bush, Lachey y Werner a 2014. Este resultado tiene una historia un poco interesante también, porque empecé entre una lucha entre estos tres chicos y un otro físico japonés, se llama Masanao Ozawa. Este chico escribió un artículo a 2000 en que se dice que la incertidumbre de Heisenberg no es correcta. Y estos tres chicos escriben un otro artículo y dicen no, tú no entiendes bastante bien la incertidumbre. Y después Ozawa escribe un otro artículo, no, eso no es correcta. Y estos chicos escriben otro, y después de, 10 años, se matan la lucha con este artículo, ¿vale? La idea es la siguiente. Tienes dos operadores hermitianos, el correspondiente a observables, A y B, y ahora quieres construir una medida que se describe como elementos de POVM. Esto es una medida general en física cuántica, es decir, en una máquina, ¿vale?, en que se pruebe a medir ambos los variables en el mismo tiempo, ¿vale? Entonces, este POVM tiene elementos que se indicen con A y B, ¿vale? Son positivos, se suman a la identidad, y ahora defines los marginals de esta máquina, es decir,
como tú sumas sobre todos los valores de B, esta máquina quiere simular la medida correspondiente a A, y como tú sumas sobre los valores A, esta máquina simula la medida sobre B. Y la idea de estos chicos estuvo, vale, ahora queremos elegir una función en que podemos determinar qué es la distancia sobre los resultados que obtenemos, como hacemos la medida real y como hacemos esta medida en que se aproxima la medida A, ¿vale? Aquí es la probabilidad, ¿vale? Eliges una distancia aquí y para quitar la dependencia de estado, buscas por qué es el estado en que esta distancia es el más peor, ¿vale? Y esto elijo como la incertidumbre. Y cómo haces esto, ahora puedes escribir esta desigualdad. Y este valor de C depende solo a los operadores A y B y también en qué función eliges para detectar esta distancia, ¿vale? Vale, tengo un ejemplo para explicar esta cosa, es más sencillo, ¿vale? El ejemplo es esto. Imagínate que los operadores son la determinación de momento angular en ejes X y en ejes Z, ¿vale? Y tenemos un qubit. Y la función que yo elijo para cualificar qué es la distancia es la distancia variante de probabilidades. Y ahora propongo una máquina. Mi máquina es esta. Y este valor eta es un valor que puedo elegir sujeto de condiciones que estos son positivos y suman a la identidad, ¿vale? Ahora, calculo estos valores, son 1 menos eta, y ahora tengo los incertidumbres A y B son estas, ¿vale? El valor máximo de este eta, ¿vale? Es esto. No puedes elegir un valor eta mejor de esto porque este operador, en este caso, no es positivo. Y ahora puedo calcular también este C. Este C es más sencillo, es solamente esta expresión. Esto es un medio y mira, este valor es mejor que un medio. ¿Vale? Y aquí tienes una representación de esta medida en la esfera de Bloch. Entonces, este es la medida B, esta es la medida A, y mi máquina hace proyectores en estas direcciones. ¿Vale? Es más sencillo. Y me parece esta es mi última diapositiva. ¿Vale? El principio de incertidumbre es una piedra de singular de física cuántica, ¿no? Se ha moldeado a la manera en que vamos a procesos y adquisición de información sobre sistemas cuánticos. Tiene un montón de implicaciones como resultados de mediciones ultra precisos en, por ejemplo, la detección de ondas gravitacionales, magnetometría, fasmatometría, no sé qué. Y también has permitido hacer algo que el propio Einstein pensaba, esto es por las ondas gravitacionales, ayudando de forma en la manera en que procesamos la información. Por ejemplo, usamos esta desigualdad de Markowitz y Levitin para calcular, vale, como tú quieres hacer este algoritmo en un ordenador cuántico, ¿cuánta energía necesitas? ¿Vale? Y también nos ha ayudado a comprender cuestiones fundamentales sobre qué es la interpretación de mecánica cuántica, de incertidumbre, y la teoría de información y otras cosas. Y con esto me parece es el final. Vale, hay una lista que se continúa, hay muchos artículos sobre la incertidumbre y gracias por tu atención. Gracias, Alex. ¿Preguntas? No hay. Dime. Quería preguntar algo un poco más conceptual todo sobre el principio de incertidumbre, que es si el principio de incertidumbre no es un principio
nosotros deduciríamos sobre un objeto de estudio que es evidentemente emergente. Emergente, por ejemplo, de un objeto más fundamental que fuera, no sé, la estructura tensorial geométrica del espacio-tiempo. Eso no podría, si eso fuera así, no se entendería mucho mejor que el principio de incertidumbre estuviera describiendo justo eso y por eso fuera sensible a efectos de orden. El hecho de que sean justo esos objetos de estudio que se modelan con el principio de incertidumbre emergente de esa estructura. De estructura de tensorial, por ejemplo, como puedes explicar. Vale. Hay, por ejemplo, este resultado aquí, efectivamente tiene se puede desarrollar como una estructura de geometría de espacio de Hilbert. Entonces puedes conectar en un parte más fundamental en la teoría. Pero también por ejemplo, este resultado de Maassen y Affing, también puedes interpretar como esta geometría del estado de Hilbert. El problema es que para considerar, por ejemplo, productos tensoriales, aquí tienes un problema. Porque por un sistema único, como tienes dos sistemas y puedes hacer una medida aquí y una medida aquí, no hay incertidumbre, ¿vale? La única cosa que puedes conectar estos es aquí. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos POVMs, ¿vale? Matemáticamente son más sencillos, pero como quieres implementar esta medida, la única cosa es que quieres introducir un nuevo sistema, es decir, un producto tensorial, y quieres hacer una medida sobre los dos sistemas. Y después de esto, tú haces ¿cómo se dice? Un cross graining de resultados. ¿Vale? Yo quito estos y obtuve esto y obtuve esto. Entonces, tiene una conexión en esta manera. Pero una conexión más directa, no tengo idea cómo que tienen. Para mí, no han encontrado ningún artículo en que se conectan directamente. ¿Vale? Yo diría que el principio de incertidumbre al final se deriva del postulado de la... Sí, exacto. Intentar derivarlo de algo más fundamental viene a ser como intentar derivar las geometrías de algo más. Sí. La otra conexión es sobre cómo yo explico. Como tú tienes, por ejemplo, en el experimento de interferómetro, ¿vale? Un experimento estuve un estado, el mismo estado cada vez, y el otro experimento estuve un estado entrelazado, sobre todo, y aquí tienes un producto tensorial, y aquí por ejemplo, puedes ver que, vale, el estado entrelazado afecta una precisión más pequeña, como yo uso solamente sin este recurso. Eso justamente no sería como coherente con el hecho de que la derivado de un comportamiento emergente de... Es decir, imagínate que a la base hubiera una estructura espacio-temporal que fuera cuantizada. El principio de entrelazamiento habla sobre todo de estados coherentes múltiples entre objetos. Y eso es algo que se entiende también muy bien. Quiero decir, eso es la base de los comportamientos emergentes. Por ejemplo, en magnetistas materiales, los comportamientos emergentes vienen de ese comportamiento coherente entre múltiples partes. Pues en este caso sería como el mismo. El principio de entrelazamiento podría estar hablando justo de esa... Eso no da la propiedad de la que luego deriva el de incertidumbre. Y por eso también se podría medidas más precisas. Sí, es verdad. Y también puedes usar... Hay desigualdades derivadas sobre el principio de incertidumbre que puedes hacer para detectar cómo un sistema tiene entrelazamiento o no. ¿Vale? Entonces puedes usar en otra manera también. Pero estas desigualdades involucran medidas colectivas. ¿Vale? Para detectar, quieres medir, no sé, el sistema colectivo es muy difícil, pero puedes desarrollar, por ejemplo, vale, como puedes hacer esta medida y obtienes un resultado menor de esto, el estado es 100% entrelazado. Y no es entrelazado. Hay conexiones de esta manera, pero directas, como puedes, por ejemplo, es posible para derivar el principio de incertidumbre sobre, no sé, los otros. Yo no hablo de esto. ¿Vale? Podría ser, pero no sé. Sí. Sí. No, también hay teorías que dicen que el entrelazamiento es una propiedad emergente, que no es una propiedad conductual. Sí. Pero son, digamos, teorías más allá de la física cuántica.
Sí. No sé yo cómo es sólida esa. No. Hay estas teorías de probabilidad general en que puedes definir esto, pero son teorías matemáticas y no hay ningún concreto ejemplo, ¿vale? De nada. ¿Más preguntas? Yo tengo una relacionada con lo que hemos dicho y viendo también a los fundamentos de la física cuántica. Las teoremas de incertidumbre todos se derivan del principio de la medida, del postulado de la medida. Sí, sí, sí. ¿Hay algún intento hacerlo al revés, postulando el principio de incertidumbre y a partir de ahí derivar el postulado de medida? La que le cambia. Al revés. Sí, 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 sí. Sentido inverso. Sí, me parece que probablemente sí, ¿no? Porque como tú postulas que, vale, no puedes determinar estos dos valores con más precisión de esto, es decir, quieres y postulas también una regla de que cómo obtuves el resultado sobre el estado. Por ejemplo, postulas, no sé, postulas esto, ¿vale? Una función en que pongo un estado y una otra y obtuvo una probabilidad. Entonces, como tú aceptas la incertidumbre y postulas esto, me parece que al final quieres hacer un cambio de estado después de la medida para obtener. La idea es, me parece que puedes estudiar, por ejemplo, puedes postular cualquier principio de incertidumbre y probablemente el límite que tú pones se traslada en un límite de cuándo se cambia este estado y en qué manera se cambia este estado y otra cosa. Se propone la incertidumbre del estado posterior. Exacto, sí. Me parece que sí, esto puedes hacer, seguramente. Sí. Nos has mencionado, y he estado pensando en ello, el colapso de la función de onda, has dicho que no es instantáneo. Sí. Que está demostrado eso. Sí. Lo ha demostrado. Quería preguntarle un poco más sobre ello. Esto aquí. Sí, efectivamente. Vale, en este artículo el único que usamos es este quantum speed limit, ¿vale? Y después la teoría de medidas en física cuántica y postulamos, ¿vale? ¿Qué es el mínimo tiempo, ¿vale? que necesitas para observar un colapso? Es decir, para el resultado, para obtener un valor específico en su máquina, ¿vale? Entonces modelamos la medida en mecánica cuántica, es decir, hay un otro sistema y los valores de este sistema son los resultados de la medida. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesita como empiezo a este valor por mi instrumento para llegar al valor de la medida? Y puedes hacer un valor de este tiempo. Y el valor de tiempo que obtuvimos no sé, hay aquí. Me parece. ¿Hay una dinámica o hay ecuaciones? Sí, hay ecuaciones, sí. Y buscamos, por ejemplo, en este artículo compartimos con los experimentos más recientes de, ¿qué es el tiempo en que estos experimentos hacen medidas? ¿Vale? Y obtenemos que ningún experimento puede determinar el estado después de la medida en un tiempo menor de esto. ¿Vale? Es una desigualdad, no sé, muy generosa, pero no hay experimento que puede basar esto, ¿vale? Este es el resultado. Me parece es muy simple también porque, no sé, estamos en una jornada de educación. Entonces, escribimos en una manera que cualquier estudiante puede obtener el artículo, leer y calcular todo correctamente. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale, la dejamos. Está listo. Gracias.